Tenemos en línea a Gustavo Marangoni, analista político, socio de la consultora MIR, Asociados, es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad de El Salvador, tiene posgrado en Economía y Comercio Exterior, un máster en Relaciones Exteriores en Flaxo y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica. Fue presidente del Banco Provincia entre 2011 y 2015 y la semana pasada, en una entrevista, Marangoni dijo: hay una tarea de demolición que Milei lleva adelante por arriba de la construcción, así que lo vamos a recibir con un poco de humor, con una canción que se llama Demolition Man, de Sting, que se traduce como el hombre de la demolición. Gracias, Gustavo Marangoni. Pocas personas conocen la provincia de Buenos Aires como vos. Contanos un poco si el Demolition Man que te pusimos también tiene que ver con una demolición del peronismo. El peronismo se va a reconstruir a partir de la posible prisión de Cristina Kirchner. Buen día, Jorge, gracias por llamar. Bueno, el peronismo está en un estado de fragmentación a nivel nacional. Yo diría que el kirchnerismo hegemoniza el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero más allá lo que se encuentra son fragmentos, son pedazos. Lo mismo pasa con casi todo el arco político, por lo menos el que tradicionalmente gobernó la Argentina en las últimas 2 décadas. Y de alguna manera la pregunta es si este estado de fragmentación, que no incluye un fuerte estado de deliberación dentro del peronismo y dentro de esas fuerzas a las que hacía referencia, es el principal capital con el que cuenta Javier Milei para consolidar su centralidad política. Y en todo caso, si este fenómeno de descomposición, no solo del sistema político en la Argentina, sino del sistema de poder, es algo que seguirá sumando postales y convertirá a la Argentina en una suerte de archipiélago de pedazos sobre lo que el presidente más bien reine, o el presidente, en el caso de tener suerte electoral en octubre, busque conformar y consolidar algo diferente y nuevo que dé lugar, o sea, a un Milei, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El PRO se acabó. Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, desde el punto de vista que ha perdido en su lugar fundacional, pero además que mucho tiempo antes, vamos a definirlo con las palabras de Sebastián Pareja, el armador de la libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cuando decía: los dirigentes del PRO están regalados. Bueno, a confesión de partes, ¿no? Uh-huh. Que creo que el primero se disolvió Juntos por el Cambio el mismo día de la primaria del 2023, luego el PRO entró en un estado de pollitos en fuga, digamos, del amarillo al violeta, y luego es absorbido en la provincia de Buenos Aires, y hemos visto en las últimas horas cómo referentes de la Libertad Avanza dicen: si se suman, van con nuestros colores, con nuestra marca, y de ninguna manera en formato de coalición, ¿no? No, preguntaba, Gustavo, esa parte de Juntos por el Cambio, que era verdaderamente republicana, que era de centro y que estaba lejos de la extrema derecha, ¿dónde queda? ¿Se une al peronismo? ¿Cómo queda libre? ¿Es uno de los archipiélagos, una isla flotando en el medio del océano? Porque una parte de Juntos por el Cambio que es absorbible por la Libertad Avanza, pero otra parte que no. ¿Qué pasa con esa parte? No, quizás reformulando a García Márquez, ¿no? Ese centro republicano no tiene quien le escriba. Uh-huh. Haya pertenecido al no peronismo o pertenezca al peronismo. Hace rato que los centros están debilitados, lo que no quiere decir que sea un fenómeno permanente, ¿no? Afortunadamente la política en la Argentina y en el mundo tiene sus sístoles y sus diástoles, sus idas y sus vueltas, y en algún momento esta situación de polarización que prima pasará. Obviamente que uno no conoce la velocidad del fenómeno con el que se dará, pero lo cierto es que hoy, en este presente concreto, es difícil, y sobre todo porque este presente convive peculiarmente en la Argentina con el aumento de la apatía política, que lo hemos visto confirmado una vez más el domingo en Misiones, ya por séptima elección consecutiva provincial, donde hay un 15 o 20% menos de participación de la habitual, de la que solía haber en las legislativas. Por eso hablo de un estado de descomposición del sistema político y del sistema de poder en la Argentina, porque tenemos apatía política, una crisis económica que, aunque ha morigerado su índice inflacionario, no deja de estar presente en la
escasez de reservas, en la necesidad de pedir continuamente préstamos, en los niveles desiguales de la actividad económica de la economía real, combinado con una alta polarización, con esto que se da en llamar la batalla cultural, pero que no se puede traducir, o por lo menos todavía vislumbrar, en un nuevo orden que esté garantizándole más previsibilidad y certidumbre a los argentinos en el mediano y en el lejano plazo. Gustavo, aquí quiero preguntarte a Alejandro Gomel. ¿Qué tal, Sí, Gustavo? cómo no. Buen día. Hola Alejandro, buen día. Buen día. Desde lo que tiene que ver con lo estrictamente electoral, Cristina presa, ¿le sirve al Libertad Avanza? ¿Le sirve al peronismo? ¿No le sirve a ninguno? ¿Es inocuo? ¿Qué impacto puede tener desde ahí? Inocuo seguro que no. Claro. Inocuo seguro que no. Esa sería la primera parte de la respuesta. Luego, lo que podemos agregar es, yo creo que la Libertad Avanza, que se presenta como antikirchnerismo en su estado más extremo, ¿no? Con la desmesura que caracteriza a la Libertad Avanza, uno a priori diría que necesitaba a Cristina en la cancha porque si quería ponerle los clavos al cajón, Claro. si no está presente, no hay forma de ponerla en el cajón, digamos, no compite. Me imagino que en el caso que se materialice esto trascendido de que la Corte finalmente dejaría firme la sentencia contra Cristina, tendrían que virar el argumento diciendo, bueno, será bajo nuestro gobierno donde definitivamente Cristina terminó presa. Pero no sé si esa era la primera opción o es el segundo mejor para la Libertad Avanza. Y después, sin establecer ningún tipo de paralelismo, de réplica en espejo, pero diría, hay que recordar cuando Menem fue preso, que en algún aspecto hay elementos parecidos del contexto de ese entonces y de ahora, y hay otras cosas que son diferentes. ¿Qué era lo parecido? Lo parecido era que Menem seguía siendo la figura más importante del justicialismo, pero ya no hegemonizaba, igual que Cristina. Lo diferente es que en ese momento había un presidente que estaba en una situación de debilidad, que no es lo que sucede ahora con el presidente Milei. Y lo tercero, que sí, la economía estaba en una situación de fragilidad y debilidad que más allá de muchas de las cosas que se digan ahora con cierta euforia, no quita el hecho de que la Argentina sigue pendiente desde el punto de vista económico de la necesidad de asistencia permanente y de un esquema que probablemente desde el punto de vista económico y financiero se tenga que resetear después de las elecciones de octubre. Sí, recordando aquel momento histórico, le terminó apareciendo otra cosa, digamos, no terminó beneficiando ni al Menem preso, ni al de la Rúa, que bueno, terminó como terminó desembocando en una tercera cosa, digamos, un tercera y fue anticipatorio, perdón, sí. Exacto, Alejandro, y fue anticipatorio también de un que se vayan todos. Yo no estoy diciendo que eso es igual a esta apatía que estamos viendo ahora, pero me parece sintomático que al año y medio del triunfo de una novedad en la política haya un nivel de participación, por lo menos hasta aquí, que oscila en un rango del 50 o 60% cuando las legislativas o las provinciales estaban habitualmente cerca del 70%. Entonces, evidentemente, ahí hay un fenómeno que puede ser la antesala de algo, de que nos enteraremos si en octubre se confirman las elecciones nacionales. Gustavo, Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Respecto a lo que estabas diciendo, también conversaban con Ale recién el tema de cómo puede impactar para el gobierno, pero cómo puede impactar para el peronismo y al peronismo bonaerense especialmente, porque Cristina era la mejor, digamos, posibilidad que, o al menos entendían, podía preservar el territorio propio. Ahora, ¿cómo se reemplaza todavía en un escenario donde vos marcás esto de la apatía? Porque Cristina me parece que es una figura que moviliza de alguna manera a la militancia. O si desaparece ella, no se acentúa esa apatía. ¿Cómo hace el peronismo para manejar esa situación también? Bueno, es probable que al peronismo de la provincia de Buenos Aires le pueda representar la amalgama que le está más faltando. Porque ayer, de hecho, estuvo presente Axel Kicillof en el mensaje de la expresidenta, y lo que hasta hace poco tiempo eran sonidos de tambor de guerra entre el kicillofismo y el cristinismo, en el caso de quedar presa la expresidenta, sería más fácil pensar la unidad en la provincia de Buenos Aires y el antagonismo y la exacerbación de la polarización entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Ahora,
En el resto del país me parece que la situación va a ser distinta respecto del peronismo, porque cada gobernador está haciendo un poco lo de aquella vieja canción, se me cae la cédula o el DNI, de Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Sí. Hay gobernadores que están más cerca de la Libertad Avanza, hay provincias donde el peronismo está partido en 2 o en 3 peleando el tercer lugar, hay otras donde directa y lisa llanamente no participa de las elecciones, como Misiones el domingo, así que me parece que para el peronismo una eventual encarcelación o domiciliaria, no importa las características que tenga, de Cristina Kirchner, lo va a seguir manteniendo en este estado de fragmentación sin deliberación. Porque lo que se da de diferencia, me parece, con el peronismo de otras épocas, que también estaba en crisis, porque en la Argentina en crisis es un blend que funciona siempre, y peronismo y crisis también. Ahora, en otras oportunidades esas crisis estaban repletas de debates, ortodoxos y renovadores, menemistas, cafieristas, kirchneristas, menemistas. Bueno, eso hoy no está. Inclusive yo me animaría a decir que a veces Cristina debate con ella misma. Cuando Cristina habla el 25 de mayo pasado, y por supuesto hace una reivindicación de los 12 años, pero después dice, no podemos seguir hablando de Estado presente, sino de Estado eficiente, tenemos que repensar todo lo que tiene que ver con las leyes laborales, etcétera. Al menos algún destello de la necesidad de impactar algo, o cuando señala que los desencantados no van a los brazos del peronismo, sino van a los brazos de nadie, se anima a decir cosas que otros kirchneristas no lo dicen y que siguen con su retrato en sepia, aunque ella también, después de enunciar esos títulos, no profundiza mucho más y se queda nuevamente en su zona de confort, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos como siempre. Muchas gracias. Fuerte abrazo, gracias por llamar. Acabamos de hablar con el analista político Gustavo Marangoni.